Ah, Sí, ok, se perfecto. supone que está grabando. Gracias. Eh, Ahora sí. ¿Ya ves? Además, hoy sabemos, se ha definido con un poquito más de certeza, que la enfermedad de COVID-19 tiene dos etapas. La etapa infecciosa o la etapa replicativa, que es propiamente cuando el virus se está multiplicando, cuando vemos toda esta, por parte del organismo, la respuesta ante la infección per se. Pero además hay una segunda etapa que puede llegar y que se puede agravar en ciertas personas, y es lo que se conoce como la etapa inflamatoria, que esta es verdaderamente una etapa que es la que en los casos en los que se agrava es lo que lleva a la persona a necesitar ayuda respiratoria de manera artificial. Entonces, este conocimiento también está completamente ligado a la respuesta inmune, a lo que le han denominado una tormenta de citocinas, y qué es lo que provoca el daño en el tejido y qué es lo que finalmente degrada la salud de un paciente. Dado que hoy en día nuestro conocimiento de la enfermedad, pero además la meta que tenemos, están completamente asociadas a inmunología, entonces Aleida me propuso hacer esta plática un poco para orientar, para, para dar conceptos un poquito más básicos y que se puedan utilizar como punto de partida para el análisis de estudios clínicos, el análisis de reportes médicos y para la redacción de, obviamente, de las notas y las notas de verificación que van a venir a partir de, bueno, que ya en realidad ya se han estado trabajando y están trabajando en la vacuna BCG, en la inmunidad, en los anticuerpos monoclonales y demás. Entonces ya se están generando muchas notas alrededor de esta parte, y la idea pues es hablar de los fundamentos verdaderamente básicos de la inmunología. Habiendo dicho eso, entonces preparé una presentación. En realidad no son tantas diapositivas, espero hacerla en 30-35 minutos y dejar tiempo para que haya preguntas y que haya discusión al final de la presentación. Entonces, díganme por favor si pueden ver la presentación. ¿Está completa? ¿Sí se ve? Sí. Espero que se vea. Muy bien, entonces, como les decía, la idea es hablar de inmunología en general, los conceptos generales de inmunología. Y sabemos que la inmunología pues, es el estudio de la respuesta inmune, y esta respuesta está asociada enteramente con defensa, cómo nuestro organismo, nuestro propio sistema nos defiende del exterior, pero además tiene todo que ver con nuestra propia identidad. El sistema inmune también nos ubica, nos identifica y nos protege de todo lo que no es nuestro. A través de la respuesta inmune se establecen mecanismos de defensa contra diferentes factores. No todo siempre es el daño biológico. Hablamos de que nos defendemos de patógenos, es decir, cualquier organismo o cualquier entidad viva o cualquier entidad biológica que nos pueda causar una enfermedad es definido como un patógeno, y este puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, un prión, etc. Pero además, la respuesta inmune nos permite defendernos de factores ambientales. Todo el tiempo estamos expuestos a todo tipo de cosas, a todo tipo de estímulos, y en ocasiones estos factores pueden generar una respuesta un poco descontrolada, o nuestro organismo puede ser sumamente sensible a estos factores ambientales, y entonces estamos hablando de que los factores que desatan o que activan la respuesta inmune los vamos a conocer como alergenos, y la respuesta inmune que vamos a tener ante estos alergenos son las famosas alergias o las reacciones de hipersensibilidad. Les decía hace un momento que la respuesta inmune además está ligada a nuestra propia identidad. Nuestro sistema tiene muchos mecanismos de control para identificar qué nos pertenece. Todo lo que nos conforma, tanto nuestras células propias como aquellas bacterias, aquellos virus, aquellas entidades vivas o aquellas entidades biológicas que viven con nosotros y que están acostumbradas a vivir con nosotros, las identificamos como propias. Y cualquier cambio, tanto de nuestras células como de todas aquellas entidades que viven con nosotros, pueden ser identificados perfectamente por la respuesta inmune, y va a haber una respuesta en consecuencia.
Y de esta forma sabemos que existen mecanismos para defendernos de lo que no nos pertenece, de lo que es ajeno. Y esta es la respuesta, por ejemplo, que se establece cuando hay un trasplante. En un trasplante, la reacción al trasplante no es más que la identificación de que hay un órgano que no nos pertenece, con el que no nacimos. Hay un tejido que no es propio y entonces hay que responder porque todo aquello que es extraño nos hace daño. Y también la respuesta inmune tiene que ver con el daño. No necesariamente tiene que haber una reacción de hipersensibilidad o una alergia. No tiene que siempre haber una entidad biológica que nos ataque. No tiene que ser el cambio de un tejido, una entidad ajena, sino simplemente cuando nos golpeamos, cuando nos cortamos, cuando nos pinchamos con algo, eso es un daño a la integridad de nuestros tejidos. Y ese daño desata una respuesta inmune. Dependiendo del tipo de daño, la respuesta inmune o el sistema inmune va a reaccionar en diferentes momentos, a diferentes tiempos y de diferentes formas. Y de manera general, hemos dividido la respuesta, hemos dicho que existen dos tipos de respuesta. La inmediata o una respuesta muy rápida, que es lo que conocemos como una respuesta inmune innata. Esa es una respuesta que toma minutos en establecerse y que puede durar hasta ciertas horas. Generalmente es una respuesta local. No en el 100% de los casos, pero en la mayoría, la respuesta inmune innata actúa de manera local. Es decir, en el punto específico en el que se detecta el agente extraño, en el que se detecta el patógeno, en el que se detecta el daño al tejido, etc., ahí va a actuar, ahí va a empezar esta respuesta. No es todo nuestro sistema en el que van a ocurrir cosas, sino va a ser muy localizado. Decimos de manera generalizada, y este es un dogma que ha estado cambiando en los últimos años, pero decimos de manera general que la respuesta inmune innata es no específica. ¿Esto qué quiere decir? Para que se desate esta respuesta tiene que haber una identificación del daño. Y en el caso particular, cuando ese daño es por un patógeno, no hay una identificación propia del patógeno en sí. Es decir, no ubicamos que la bacteria A1 es la bacteria A1. Ubicamos que es una bacteria. ¿Por qué? Porque muchas bacterias comparten ciertas estructuras que nuestro organismo va a reconocer como patrones. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Escherichia coli, que tenemos en el estómago, que vive con nosotros de manera, en el intestino, que vive con nosotros de manera natural, pero hay ciertos subtipos de Escherichia coli que pueden ser patogénicos. Pero todas las Escherichia coli tienen una estructura que les ayuda a moverse, que se llama flagelo, es literalmente como una especie de colita que les permite moverse, y está hecho de una proteína que se conoce como flagelina. Todas las Escherichia coli tienen flagelos, todas las Escherichia coli tienen flagelina. Pero no solamente las Escherichia coli. Hay otras bacterias de diferentes grupos, de diferentes tipos, que también tienen flagelos hechos de flagelina. Lo que va a hacer la respuesta inmune innata, a donde le alcanza su sistema de identificación, es que ubica la flagelina como un patrón de algo que potencialmente puede causar enfermedad. No puede saber si esa flagelina es de una Escherichia coli intestinal o de una Escherichia coli patogénica o de una bacteria que no sea Escherichia coli, sino identifica que es flagelina. Esto de alguna forma desata una respuesta en consecuencia de haber reconocido un patrón potencialmente patogénico, pero no necesariamente es una respuesta. Nuestro organismo no sabe a quién le pertenece específicamente esa molécula. Entonces, de forma general, vamos a decir que la respuesta inmune innata no es específica, sino que responde a patrones. Y la respuesta inmune innata, dado que toma poquitos minutos en establecerse y dura pocas horas, no es una respuesta que tenga memoria, no es una respuesta que pueda durar a largo plazo. Se empieza de manera local, actúa, hace todo lo que tiene que hacer, que vamos a ver en un momento, se apaga, normalmente se regula y se acabó la participación de la respuesta inmune innata en ese contexto, en ese momento. No va a durar. No hay, digamos, consecuencias a largo plazo de la respuesta inmune innata. Dos procesos
que conocemos de manera bastante cotidiana y que están regulados o que forman parte de la respuesta inmune innata es la inflamación y la coagulación. La coagulación, todo el mundo lo sabemos, nos cortamos, se forma un coágulo, es para tapar el hoyito o la herida que nos hayamos hecho, y eso es una respuesta inmune y es de la inmunidad innata. Y la inflamación, entendámosla como todo el conjunto de mecanismos que ocurren para defendernos de un daño. Lo que vemos, por ejemplo, cuando nos damos un golpe y decimos se inflama la pierna, en la mano, lo que sea donde nos hayamos golpeado, o si nos pica algún insecto y vemos que se genera un hinchazón, una bolita. A eso le llamamos generalmente inflamación. El término, digamos, más adecuado, coloquial que podríamos usar es hinchazón. Y la hinchazón es una de las maneras en las que la inflamación se manifiesta. La inflamación es todo un conjunto de reacciones y pueden pasar de manera visible, que vemos al exterior sobre la piel, o como un proceso interno que va a tener consecuencias, pero que no necesariamente vamos a ver de manera de hinchazón. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son estos mecanismos. Pero la inflamación es un conjunto de mecanismos de la respuesta inmune innata. Y la contraparte o el complemento de esta respuesta inmune es la respuesta inmune adaptativa. Esta es una respuesta que es mucho más larga, que toma días para poder establecerse y puede durar bastantes años. Hay mecanismos de la respuesta inmune adaptativa que pueden durar toda la vida. Las consecuencias de la respuesta inmune adaptativa van a durar toda la vida, como hay consecuencias que pueden durar ciertos días, ciertos meses, algunos años, y necesitaremos un nuevo estímulo para desatar esta respuesta. Pero es una respuesta de larga duración, pero también que toma mucho más tiempo en establecerse. La respuesta inmune innata se activa a los minutos y dura horas. La respuesta inmune adaptativa toma días para establecerse, pero puede durar muchos años. Las moléculas que se van a generar a raíz de esta respuesta inmune adaptativa, decimos que son de circulación sistémica. Cuando hablamos de cualquier cosa, cualquier fenómeno que sea sistémico, estamos hablando de que se involucra todo el organismo. En el caso de la respuesta inmune adaptativa, vamos a ver, como lo dice en la parte de abajo, uno de los conceptos que más conocemos son los anticuerpos, y los anticuerpos circulan de forma sistémica, es decir, no están presentes en un sitio de daño, como sería la respuesta inmune innata, sino que van a estar circulando en todo el cuerpo. Y la respuesta inmune adaptativa, dada la duración que puede tener, decimos que tiene memoria. Es esta respuesta inmune adaptativa la que nos va a permitir protegernos a largo plazo. Evitar que el daño se repita si ya lo sufrimos, o evitar que una enfermedad se establezca si no la hemos sufrido, pero ya la conocemos. Es una respuesta de memoria. Les pongo de manera muy esquemática cuáles son las células generales del sistema inmune. También los conocemos como leucocitos. Leuco significa blanco, cito es una célula. Entonces, lo que conocemos como glóbulos blancos, células blancas o leucocitos, todas engloban las células de la respuesta inmune. Y se las presento porque muy seguramente, si no lo han ya visto, lo van a ver cuando hagan notas de verificación alrededor de la respuesta inflamatoria o alrededor del desarrollo de vacunas. Van a empezar a ver estos nombres de repente por ahí en algunos artículos, y pues es bueno que ubiquen cuando se ve una célula, un leucocito, una célula blanca, a qué tipo de respuesta pertenece, porque cada una tiene un rol bastante singular y bastante específico. En el caso de la respuesta inmune innata, tenemos a los basófilos y eosinófilos. Estas son dos células que están sobre todo involucradas en alergias. Tenemos a los neutrófilos, que son lo que decimos que son los Spider-Man de la respuesta inmune. Ahorita vemos por qué. Pero estas son las primeras células que van a responder ante un patógeno. Tenemos las plaquetas. Todo el mundo seguramente asocia las plaquetas con un proceso de coagulación. Las plaquetas es la célula básicamente que va a formar este tapón ante una abrasión, ante una apertura de tejido, una ruptura de tejido. Son las plaquetas las que forman el tapón y son pedacitos de célula en realidad. Tenemos citocinas, que no es una célula. En realidad las citocinas son proteínas, pero son producidas
por células de la respuesta inmune innata y son súper importantes que las tengamos presentes y además que entendamos cuál es el papel. Las citocinas van a actuar como mensajeros y como ejecutores. Hay células que van a producir, a liberar citocinas y las citocinas van a pegarse a otras células para activarlas. Básicamente es un mensaje de alerta. Hay otras citocinas que van a ser producidas y que van a actuar al pegarse o al agregarse cerca de un patógeno como señal de alarma para que las células del sistema de defensas puedan identificarlo. Entonces también sirven como alarmas, pero sobre el patógeno. Hay citocinas que lo único que hacen es dar señales de alerta, como las citocinas normalmente llegan al sistema, a circulación sanguínea, entonces van a dar la vuelta en todo el organismo y van a empezar a emitir el mensaje de Talía se cortó la mano y hay que ya ayudar a cerrar el corte, a evitar que haya microorganismos que entren, a combatir los microorganismos que acaban de entrar. Entonces sirven también como de alerta sistémica. Cuando se acumulan muchas citocinas, se acumulan también muchas respuestas de alerta. Siempre que haya citocinas, va a haber una célula que las reciba. Por lo tanto, va a haber una respuesta como consecuencia. Entonces, estas son proteínas que se generan de forma bastante regulada, poquitito. Se necesitan microgramos de citocinas para activar una respuesta. Y con la misma precisión con la que se activa, con la misma precisión se deben de regular. Pero forman parte, no solamente las células de la respuesta inmune innata producen citocinas, pero sí es mucho más común encontrar citocinas producidas de manera masiva durante la respuesta inmune innata. Y además tenemos las células NK, o Natural Killer, o asesinas naturales. Estas son células bien particulares. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se involucran con la eliminación de células infectadas. Tenemos a la mitad dos células que se conocen como células dendríticas y los famosos macrófagos, que son, en realidad pertenecen a la respuesta inmune innata, pero algunas de sus actividades lo que hacen es servir de puente con la respuesta inmune adaptativa. Ambas células, tanto las células dendríticas como los macrófagos, son, decimos, fagocitos naturales. Fagocitos viene de fago, comer, citocélulas, literalmente son células que comen otras células, son células que comen entidades vivas, pero después de comer estas entidades, después de eliminar a estos patógenos, viene un proceso que va a permitir activar la respuesta inmune adaptativa y que solamente dentro de la respuesta inmune innata solo son las células dendríticas y los macrófagos quienes pueden hacerlo. Por eso las ponemos un poquito como a la mitad. Pueden producir citocinas, van a activar otras células de la respuesta inmune innata, pertenecen a una respuesta rápida y una respuesta inmediata ante el daño, son de la respuesta inmune innata, pero sirven de puente para la respuesta inmune adaptativa. Y del lado de la respuesta inmune adaptativa tenemos sobre todo como conjunto, decimos los linfocitos en general, que vamos a dividir en linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos B son básicamente los que producen anticuerpos. Son las únicas células capaces de producir anticuerpos. Y los linfocitos T sirven, se subdividen en muchos tipos. Voy a hablarles solamente de dos, que son para fines de esta plática los que más me interesa que conozcamos, que son los linfocitos TCD4, que son también los que conocemos como linfocitos ayudadores o linfocitos colaboradores. Los TCD4 van a activar a los linfocitos B para producir anticuerpos. Esa es su función, es pasar mensajes a los linfocitos B, a los linfocitos T, CD8 y a otras células. Los linfocitos TCD8, por su parte, participan directamente en la eliminación de células infectadas o de células cancerígenas o de células dañadas. Digamos que los linfocitos TCD8 y las células NK son una espejo del otro en cuanto a funciones, una de la respuesta inmune innata y la otra de la respuesta inmune adaptativa. A diferencia de las células de la respuesta inmune innata, los linfocitos, ambos, los T, CD4 y los T y los B, en el caso de los T, tanto los CD4 como los CD8, son células que pueden
diferenciarse, cuando hablamos de la diferenciación, es que van a adquirir características fisiológicas y funcionales particulares. Pueden diferenciarse en lo que conocemos como linfocitos de memoria. Esto quiere decir que van a adquirir información, van a modificarse para funcionar de una forma bien específica y pueden durar toda la vida. Van a ser células que van a guardar la memoria inmunológica de nuestro organismo, van a guardar una ficha de identificación de todo aquel daño por el que hayamos pasado y gracias al cual estas células se hayan generado. La mayoría de las células del sistema inmune innato se activan, trabajan, ejercen su acción y generalmente mueren inmediatamente. Solo son casi siempre, solo son las células de la respuesta inmune adaptativa las que van a perdurar. ¿Cómo es que pasa en cuanto a temporalidad la respuesta inmune? Pues sabemos que cuando existe el daño es porque hay un fallo en las barreras naturales de nuestro organismo, en la piel, en los epitelios, en las mucosas. Todas estas son barreras naturales que tenemos. Nuestra primera línea de defensa son la piel, los epitelios y las mucosas. Cuando fallan, cuando no pueden evitar que un daño, que un patógeno, que un alergeno ingrese al organismo, entonces se activa la respuesta inmune innata. Les mencionaba, toma pocos minutos y va a durar, dependiendo el tipo de daño, hasta 12, 20 horas. Y después empieza a generarse una respuesta inmune adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos la respuesta inmune como la producción de anticuerpos, si nos enfocamos en producción de anticuerpos, lo que hay antes de que esos anticuerpos se produzcan no es que estemos indefensos, no es que nuestro cuerpo no esté haciendo nada, solamente concentrándose en producir anticuerpos. Hay toda una serie de mecanismos que están trabajando y que están batallando, que están combatiendo a este agente dañino, tanto de la respuesta inmune innata como de la respuesta inmune adaptativa. Nosotros tenemos esta tendencia porque es lo más aplicable de alguna forma, por decirlo así, pensar en que la respuesta inmune culmina con la producción de anticuerpos. No todas las respuestas inmunes terminan con la producción de anticuerpos. No siempre los anticuerpos van a durar toda la vida. No siempre los anticuerpos van a ser efectivos por muchos años. Y no es el único mecanismo y no es la única consecuencia de la respuesta inmune. Muchas veces la respuesta inmune innata basta para controlar el daño, para controlar el patógeno, para controlar el alergeno. A veces ni siquiera se generan anticuerpos. No se necesita, se controló con la respuesta inmune innata. Cuando se necesitan anticuerpos, no necesariamente, de hecho, nunca el cuerpo simplemente se enfoca en producir anticuerpos. Están todos los mecanismos antes de la producción de anticuerpos que están activos. Generalmente los anticuerpos se empiezan a producir de manera típica o de manera estandarizada. Hemos dicho que se empiezan a producir alrededor del día 7. Pero dependiendo del tipo de agente, y aquí ya me voy a meter a tratar de moldear casi toda la plática hablando de daño como patógeno. Cuando me refiera a daño, me voy a hablar de un patógeno a menos que haga la especificación de alguna otra cosa, pero cuando hable de daño, vamos a pensar en entidades biológicas. Entonces, los anticuerpos generalmente toman 7 días para empezar a producirse después de la detección del daño y pueden tomar, dependiendo del tipo de patógeno, hasta 14 días o un poco más. ¿Cómo pasa la respuesta inflamatoria? Esta línea temporal, ¿cómo puede desarrollarse, digamos, con ejemplos un poco más aterrizados? Supongamos que hay un corte. Esto que ven aquí es un esquema de un pedacito de nuestra piel. Supongamos que de nuestro dedo estábamos haciendo reparaciones en casa, había un clavo que estaba en la pared que no vimos, pasamos el dedo por ahí y entonces nos cortamos, nos abrimos con el clavo. Esto que se ve, ¿ven mi cursor? ¿Se alcanza a ver mi cursor? Sí. Tengo el pointer acá. Esto que se ve aquí es el daño, es el corte a la piel, ¿no? Aquí cortamos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra piel ya se vio rebasada, no funcionó como una barrera natural, se vio rebasada y en ese momento, siempre a un lado de la piel tenemos capilares, tenemos vasos sanguíneos. En ese momento, cuando se detecta un daño, las células que fueron dañadas, la piel, la barrera que se abrió,
van a emitir señales de alerta, van a liberar citocinas, van a liberar otras proteínas, otros factores que van a alertar al resto que algo pasó. Y estas citocinas, todos estos factores, van a permitir que del vaso sanguíneo salgan estas células que vemos aquí, que son los neutrófilos. Esa es la primera defensa de la respuesta inmune innata. Generalmente son los neutrófilos los que llegan al sitio de daño. Son células que decimos que son como Spider-Man porque lo que van a hacer es expulsar su ADN. El ADN cuando sale, digamos, es como una especie de telaraña, es una sustancia densa, es un poco pegajosa, es transparente, y lo que hacen es aventar el ADN, y este ADN lo que va a hacer es englobar o pegarse a todo aquel agente que pudo haber entrado a través de este corte. Aquí lo que ven en verdecito son bacterias. Por ejemplo, este clavo estaba oxidado y estaba ya sucio. Potencialmente hay bacterias y entraron a través del corte. Y lo que van a hacer estos neutrófilos primeramente es tratar de evitar que avancen las bacterias. Siempre que hay un daño, lo que se trata es evitar que lleguen a los vasos sanguíneos. Que si las bacterias llegan a los vasos sanguíneos, entonces se van a distribuir en todo nuestro organismo y tenemos un problema para controlarlas. Entonces, aquí, en el sitio del daño, van a llegar los neutrófilos, y por eso decimos que son como Spider-Man, porque literalmente avientan ADN, engloban a los microorganismos y tratan de alguna forma controlarlo. A veces es suficiente con los neutrófilos, y detrás de los neutrófilos vienen los mecanismos de reparación del daño. A veces no es suficiente con los neutrófilos, y generalmente los neutrófilos, aparte de sacar estas redes de ADN, lo que van a hacer es emitir otras señales de alarma para que lleguen otras células. Es el mismo corte, entraron unas bacterias, no solamente va a haber neutrófilos, sino también van a llegar los macrófagos. Es decir, los macrófagos tienen esta capacidad, son, digamos, las células más glotonas de nuestro organismo, porque lo que hacen los macrófagos en primer lugar es llegar al sitio de daño y tratar de comerse todo lo que puedan comerse. Las células dañadas son células que ya no se reparan, son células que no se reactivan, son células que tienen que desaparecer. Entonces, los macrófagos van y se comen esas células dañadas, van y se comen las señales de alarma que ya fueron utilizadas, van y se comen a los neutrófilos que ya aventaron la red de ADN, mueren después de esto, y esas redes de ADN que contienen a los patógenos, hay que deshacerse de ellas de alguna forma, van los macrófagos a comérselas, y van los macrófagos, a comerse todo aquello que no haya podido ser englobado por las redes de ADN de los neutrófilos. Al mismo tiempo que llegan los macrófagos, se van a emitir señales de alarma para que vengan más células. Nunca va a entrar una sola bacteria, nunca va a ingresar un solo virus, nunca se va a activar un solo macrófago o un solo neutrófilo. Esto es un trabajo de equipo, es un trabajo en conjunto. Siempre hay muchas células, muchas señales de alarma, muchas células que van a responder, que van a llegar y que van a actuar. Lo que hacen los macrófagos en realidad es, como les decía, empezar a comerse las bacterias, empezar a limitar el daño, y también a través de los capilares lo que van a empezar a llegar son los elementos de coagulación de la sangre. No olvidemos que aquí hay un corte, hay una punción, hay que cerrar el hoyo. Entonces es gracias a los capilares que empiezan a llegar estos elementos que van a permitir este cierre, que van a permitir la coagulación. La coagulación es otro mecanismo de respuesta inmune. Se va a generar este cierre, y generalmente después de que se genere este cierre, se quedan todavía los macrófagos o otros macrófagos que llegaron a limpiar todo lo que pasó en este sitio, a terminar de limpiar las citocinas, las células muertas, el tejido dañado, los factores de coagulación que no se utilizaron. Hay que limpiarlo, hay que eliminarlo, y este es un proceso completamente regulado. Hay señales también de regulación. Cuando ya no se detectan tantas bacterias, se va a emitir una señal de podemos dejar de comer bacterias, ocupémonos de los factores que están aquí, y entonces empieza a hacer la limpieza de esa forma. Es un proceso sumamente regulado. ¿Qué vemos aquí? En la respuesta ante daño, ante un golpe, ante una punción, ante la entrada de un patógeno, para que estas células puedan salir del vaso sanguíneo al sitio de daño, el vaso sanguíneo, digamos, tiene que expandirse. La carretera se tiene que hacer grande porque van llegando mucha gente, van llegando muchas células. Esta expansión
naturalmente en cualquier parte de nuestro organismo. Cuando un capilar o un vaso sanguíneo se abre, se expande, la superficie se pone roja porque hay más sangre circulando. Dada la actividad y la activación de células en el sitio, hay muchas células llegando, hay muchas citocinas produciéndose, hay muchas actividades llevándose a cabo, lo cual significa que hay células que están ocupando espacio en un tejido en el que generalmente todo está cerradito, todas las células están ahí cerraditas y de repente están llegando más células del sistema inmune a tratar de combatir el daño, y generalmente llegan más células para combatir el daño de las que se rompieron, por ejemplo, aquí en un corte, lo cual significa que necesitamos ampliar el espacio. O sea, aquí, por ejemplo, la piel se inflama, se hincha, porque simplemente necesita haber más espacio. Cuando abrimos el tejido, cualquier tejido, entre las células hay un líquido, conocemos como líquido intercelular e intracelular. Y este líquido, obviamente, pues si se abre, esta conexión entre las células va a empezar a salir. Eso lo conocemos como edema. El edema es la salida del líquido que debería estar entre las células, es decir, empieza a humectarse esta área. A veces se ve la salida del líquido tal cual, no sé si alguna vez se han cortado o han tenido una hinchazón de alguna picazón de un bichito, y han visto que se produce agua, se ve como agua. Esa agua es líquido que hay entre las células porque se inflamó, porque se hinchó, hay más células, necesitamos más espacio y ese líquido se sale. Todas estas son señales de una respuesta inflamatoria, de una respuesta inmune innata. Algo está pasando ahí que necesitamos que haya más flujo sanguíneo, que haya más espacio, etc. Se ve más o menos así. O sea, hay mucho flujo de células de todo tipo. Vemos aquí muchos neutrófilos que están emigrando hacia el tejido. Vemos aquí sangre, eritrocitos, células rojas que van a salir del... no olvidemos, la sangre simplemente es agua con células rojas. Y pues obviamente si se abre el capilar, si permite la salida de estas células del sistema inmune, pues evidentemente va a haber también salida de eritrocitos, salida de sangre. Vamos a ver sangre. Vamos a tener también lo que es el transudado o el edema, lo que les mencionaba. Este espacio de las células se abre para permitir el paso de las células del sistema inmune y va a salir el líquido entre las células. Van a haber otras células que se van a estar activando. Todo esto se convierte en un ambiente súper activo. Hay muchos mensajeros, hay muchos mensajes, hay muchas citocinas y hay muchas células que se están activando. Nunca llegan las células en un número exacto, nunca llegan en un número medido. Llegan células porque hay una señal de alarma, hay una señal de alerta. Llegan, se activan y empiezan a responder. Cuando no hay un control de esta respuesta y dado el ambiente súper activador que existe, entonces puede haber un problema severo. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria no se controla y puede ya no estar el estímulo. Puede ser que el alergeno o el patógeno, el daño ya se eliminó, pero la activación celular no. Y esto va a generar un problema crónico generalmente localizado en el tejido en el que se dañó, en el órgano en el que hubo el daño, pero es una respuesta crónica y descontrolada. ¿Qué hemos visto en el COVID-19? La etapa inicial, la etapa temprana, vemos que la mayoría de las respuestas, esto es un alveolo, es un pequeño saquito de aire que está en los pulmones. Los pulmones están compuestos de pequeños saquitos de aire que se llaman alveolos. Esto es uno de esos saquitos. Y vemos que en etapa temprana, generalmente la respuesta está mediada por macrófagos. Cuando se detecta, cuando el virus logra llegar a los alveolos, a la parte más profunda de los pulmones, van a ser los macrófagos que residen en estos alveolos, que viven ahí, los que se van a encargar de tratar de eliminarlo. Por supuesto, al eliminarlo van a emitir mensajes de alerta, van a emitir señales de alarma, va a haber inflamación, eso es inevitable, pero van a haber células del sistema inmune adaptativo, sobre todo linfocitos T, que van a tratar de regular esta respuesta, van a empezar a enviar mensajes de control. ¿Qué pasa cuando estos mensajes no son suficientes o no llegan a tiempo? ¿O qué pasa cuando los macrófagos no logran controlar la respuesta del virus? Cuando hay una cantidad excesiva de citocinas.
pues entonces se ha visto que hay un estado severo de inflamación. Un estado severo de inflamación no es más que una sobreactivación celular. Hay muchas células del sistema inmune, tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo, que van a estar en el sitio de la detección del virus activas, enviando mensajes todo el tiempo de alerta, mensajes de activación. Más células llegan, más células se activan, más citocinas se generan. Por eso hablamos de que una de las características de la etapa severa de COVID-19 es una tormenta de citocinas. Es decir, es algo, se genera una cantidad excesiva, toda esta serie de mensajeros de todo tipo, de todas, provienen de todas las células. Y esto es difícil de controlar. Cuando ya la respuesta inmune no existe un control natural, es complicado detener la respuesta inmune. La famosa dexametasona es un corticosteroide. Este medicamento, digamos que son de los antiinflamatorios o de los reguladores de inflamación, es de los más potentes, los corticosteroides en general. Pero así como son potentes, también tienen muchos efectos secundarios. La dexametasona lo que hace es apagar la respuesta inmune. De todas maneras, de todas las células, apaga la respuesta inmune. Al apagar la respuesta inmune, baja la cantidad de citocinas, baja la cantidad de mensajes de alerta, la cantidad de mensajes de activación, la cantidad de células que llegan, y entonces así es como se apaga, se disminuye la inflamación. ¿Qué pasa con la dexametasona? Que al apagar la respuesta inmune, lo hace de manera generalizada. No es solamente en el alvéolo infectado, no es solamente en el pulmón, lo hace en todo el cuerpo. Y ese es un enorme riesgo cuando estamos viendo que si apagamos toda la respuesta inmune, nos quedamos sin mecanismos de defensa de cualquier tipo. Entonces, esta es la manera en la que actúa la dexametasona. Por supuesto, es útil cuando vemos que existe esta respuesta exacerbada y descontrolada, pero por el otro lado tiene esta particularidad de que no es localizada, no es una cuestión específica, sino que lo va a hacer de manera sistémica. Me voy a ir. Esto pasa, por ejemplo, en el alvéolo, específicamente para COVID-19. Se habla mucho de que la inflamación es característica del COVID-19, pero que no sabe, y para esto necesitamos medicamentos. La manera de controlar esto es con medicamentos, ya sean sintéticos químicos o biológicos. Controlamos esta respuesta inmune exacerbada e inflamatoria con medicamentos. ¿Cómo evitamos que la enfermedad siquiera se establezca? Gracias a las vacunas. Una de las estrategias, la más común, la más buscada, es que las vacunas induzcan la producción de anticuerpos. No es la única, pero sí es la más efectiva, o al menos la más fácil de inducir. Y para entender la respuesta de anticuerpos, la producción de anticuerpos, les voy a hablar de lo que conocemos como respuesta humoral. En todos los artículos científicos, cuando les hablan de respuesta humoral, es una respuesta de producción de anticuerpos, mediada por anticuerpos. Tengo un macrófago, tengo un patógeno, cualquiera que este sea. Ya vimos que esa es una muy mala representación de un macrófago. Me disculpo con el macrófago, me disculpo con ustedes, pero imagínense que es un macrófago y lo que hace es este proceso de fagocitosis. Lo que hace literalmente es comerse al patógeno. Entonces se va a empezar a envolver, va a modificar su estructura, se va a empezar a envolver alrededor del patógeno hasta que logra introducirlo, logra meterlo en una vesícula y luego fusiona esa vesícula con su propia membrana y el patógeno queda dentro del macrófago. Lo que pasa a continuación, y por lo que les decía que los macrófagos y las células dendríticas son un puente con la respuesta inmune adaptativa, es un proceso que conocemos como procesamiento y presentación antigénica. Y para eso lo que van a hacer es que una vez que está dentro de la célula, dentro del macrófago, lo van a cortar al patógeno en cachitos. Van a dejar solo partecitas de este patógeno. Y entonces se van a disgregar las proteínas que conforman la envoltura, las proteínas que protegen al ADN o al ARN, las proteínas que forman parte de la maquinaria de replicación. Todo eso va a quedar aislado y en cachitos. El procesamiento antigénico, el procesamiento de un patógeno es empezar a digerir. Literalmente lo estamos digiriendo. El macrófago lo está digiriendo. Y a estos cachitos
es a lo que vamos a conocer como antígenos. El antígeno no es el patógeno. El antígeno proviene del patógeno. Hasta que el patógeno es procesado, digerido, hecho cachitos, a esos cachitos es lo que vamos a conocer como antígenos. ¿Qué pasa después? Hacemos zoom en el macrófago y lo que va a aparecer es que va a suceder un proceso que conocemos como presentación antigénica o presentación de antígenos. Esto quiere decir que el macrófago va a exponer uno de estos antígenos. ¿Cuál? De una manera, ahorita vamos a ver cuáles son las particularidades del proceso, pero elige un cachito. No solamente puede presentar un antígeno, puede presentar diferentes al mismo tiempo y no va a ser solo una célula la que presente el antígeno. Van a ser todos los macrófagos que hayan llegado y que hayan procesado el patógeno, todas van a poder presentar antígenos. ¿A quién se lo presentan? ¿A quién le pasan el mensaje? ¿Quién puede reconocer esta información? Por un lado tenemos a las células NK, que les decía, son la parte de la respuesta inmune innata que actúan para eliminar células infectadas y lo que hacen literalmente es, si reconocen uno de estos procesos de presentación antigénica, matan a la célula que lo está presentando o matan a la célula que generalmente es la que puede estar potencialmente infectada. También pueden ser reconocidos por los linfocitos T CD8 y les decía que el CD8 es como el reflejo de la NK, pero una es de la respuesta inmune innata y la otra es de la respuesta inmune adaptativa. Por lo tanto, en cuanto a funciones, el linfocito CD8, si reconoce esta presentación antigénica, pues también va a matar a la célula. La parte que más nos interesa ahorita es que esta respuesta, este antígeno, cuando sea expuesto por el macrófago, lo va a reconocer el linfocito TCD4. Y les decía hace rato que son linfocitos cooperadores. Ellos lo que hacen es identificarlo, leer la estructura de este antígeno y pasar el mensaje para activar otros linfocitos CD8 que no hayan reconocido directamente el antígeno, sino linfocitos CD8 vírgenes, decimos, que estén ahí sin activarse, les pasan el mensaje específico y entonces lo que van a hacer estos linfocitos TCD8 es ir a buscar quién tiene esta información antigénica en su superficie, quién la está presentando. Ya no es que van a asimilar el mensaje y activarse, sino literalmente van a ir a buscar dónde se pega, quién tiene la información específica que le pasó el CD4. Pero además van a activar a los linfocitos B. Los linfocitos cooperadores, los colaboradores, los TCD4, pasan el mensaje específico al linfocito B. Y el linfocito B, la manera en la que se expresa, la función que va a expresar, es la producción de anticuerpos. Y estos anticuerpos no son un anticuerpo contra la Escherichia coli, no son un anticuerpo contra la flagelina, son un anticuerpo contra una secuencia específica de la flagelina o una secuencia específica de la pared celular de la bacteria o una secuencia específica de la proteasa del virus, una secuencia específica de la proteína de la envoltura del virus. Es específico, el mensaje que el CD4 va a pasar es cortito y directo y solamente contra esta parte es que los anticuerpos se van a empezar a generar en el linfocito B. ¿Cómo se hace este proceso de presentación antigénica? Quedamos que los macrófagos o las células dendríticas pueden hacerlo, ambas, ¿ok? De manera normal, los macrófagos y las células dendríticas tienen proteínas en las que están cargados o en las que se están presentando estos antígenos. Esta parte de aquí, que vemos como si fuera la misma célula la que lo está haciendo, en realidad está pegado a una proteína. Y de forma natural, todo el tiempo, los macrófagos y las células dendríticas tienen estas proteínas expresadas, esas proteínas en la superficie, y están presentando moléculas propias, naturales. En estado de salud, lo que hacen siempre es, tienen estas proteínas cargadas, decimos, o sea, estas proteínas de presentación, tienen unido un antígeno natural. Este antígeno no proviene necesariamente de un patógeno, sino es una proteína metabólica, una proteína de asimilación. ¿Y por qué la presenta? Porque esta es, digamos, una huella digital. Hay células, como las NKs, que lo que hacen es ir sensando qué estás presentando. En el macrófago van a ir alrededor de todas estas proteínas de carga, van a empezar a ver, ok, lo que estás presentando hoy es una proteína nuestra,
Aquí, proteína nuestra. Aquí, proteína nuestra, proteína nuestra, proteína nuestra. Todo bien, todo cool, nos llevamos bien. Se acabó el asunto. Las NKs hacen este censado de proteínas propias. Siempre están cargadas y siempre están expresadas. ¿Qué pasa cuando hay un patógeno? Lo que hace el macrófago después de fagocitar al patógeno, después de comérselo, es que va a empezar a introducir, a internalizar estas proteínas de presentación para poder usarlas, cargarlas con el antígeno del patógeno y volver a presentar. Hay que recambiar lo que estamos presentando. La única manera de hacerlo es meterlo a la célula, pegarle el antígeno patogénico y después sacarlo. ¿Qué pasa si uno de estos proteínas de carga de presentación se internaliza? Cuando venga la NK, no va a haber a qué pegarse. Va a ubicar, esta es nuestra, esta es nuestra, esta es nuestra, pero me faltan dos. Es ante la ausencia de estas proteínas de carga que la NK reacciona. No es específicamente solo a la proteína que está presentada, sino a la ausencia de las proteínas de carga. Siempre es censo 5 y aquí me faltan dos. Algo te pasa, algo está mal, te mueres. Esta es la respuesta de la NK. Contraria a la respuesta de la CD8 o de la CD4. La CD8 y la CD4 no censan la cantidad de proteínas porque generalmente no están tratando de reconocer qué se está presentando de forma normal en salud, sino lo que hacen es que cuando hay un estímulo de citocinas que saben que tienen que llegar al lugar de daño cuando se identificó un patógeno, un alergeno, un daño, etcétera, van a llegar y van a pegarse, tienen la manera de reconocer estas proteínas y van a decir, ok, esto que estás presentando aquí no lo conozco, o sea, no es nuestro. O sea, respondo. El CD8 va a responder ante lo que está pegado a esta proteína de presentación, no a la ausencia o la presencia de la proteína, sino al antígeno. Estas proteínas de carga forman parte de un sistema que conocemos como MHC o HLA. Están divididos en dos. Se las pongo aquí como sin nombre ni mucho menos. Son dos grupos. Se dan cuenta, la estructura es diferente. De estos dos grupos, el primer grupo lo dividimos en tres, las rosas, las moradas y las azules, y el segundo grupo lo dividimos en las grises y las verdes. Simple. ¿Por qué son de diferentes tonos? Porque yo tengo en mis proteínas rosas una copia que es de mi mamá y la otra copia que viene de mi papá. Y esta copia que viene de mi mamá puede haber venido de su mamá o puede haber venido de su papá. No lo sé, pero es la copia que me pasó mi mamá para la proteína rosa y esta me la pasó mi papá para la proteína rosa. Una lila que me pasó mi mamá para el HLA morado y una morada muy intensa que me pasó mi papá. ¿Por qué es importante esto? Cuando hablamos de compatibilidad para un trasplante, que nos dicen, eres compatible con Juan Pérez, lo que quiere decir es que estas proteínas Juan Pérez tiene el mismo rosa que yo tengo, o el mismo azul clarito que yo tengo, o el mismo verde menta que yo tengo. Nunca, jamás vamos a tener 100% de compatibilidad entre dos personas, porque la probabilidad de que tengamos la misma combinación es infinitesimal, porque una viene de mamá, pero no sé quién se la pasó a mi mamá. Y yo espero que mi mamá no sea la misma mamá de esa persona. O si es la misma persona, la misma mamá, porque somos hermanos, pues la probabilidad de que mi mamá le haya pasado la misma copia rosa que ella tenía es 1 entre 4, porque mi mamá también tiene dos, una de papá y otra de mamá. Entonces, cuando hablamos de compatibilidad en trasplantes, hablamos de inmunidad. Es la respuesta inmune, son las proteínas de carga las que nos van a decir qué tan similares somos. Para un trasplante, dependiendo del órgano, necesitamos que de estas proteínas de presentación, entre el 40 y el 65% se parezcan. Entre el 40 y el 65% sean iguales. Y ahí entonces decimos, es potencialmente compatible y ahí nos aventamos a hacer un trasplante. Más de 65% es bien difícil que haya compatibilidad porque hay mucha variabilidad en estas proteínas. ¿Okay? Entonces, estas proteínas de HLA, proteínas de carga, son las que se van a estar expresando todo el tiempo y las que se van a meter, se van a pegar al antígeno y luego van a salir para presentarse. ¿Significa que necesitaríamos una proteína diferente para cada antígeno? No. ¿Por qué? Porque esta proteína es un zoom de esta de aquí.
Esto que ven aquí, la línea rara roja, es un antígeno. Supongamos que el macrófago se comió al SARS-CoV-2 y uno de los antígenos que generó fue una proteína de la envoltura, o una proteasa, vamos a irnos por la proteasa. La proteasa. Fue un cachito de la proteasa lo que se queda como antígeno. Este cachito de proteasa, ustedes saben que es una cadena larga de aminoácidos. Para que se pueda presentar, para que se pueda cargar, se pueda presentar en esta molécula de HLA, el antígeno se le pega solo en los extremos. Solamente en las dos puntas de este canal que tiene la proteína HLA es en donde se pega el antígeno. De forma que todo lo que queda en medio, digamos que es irrelevante para la proteína. Mientras esté pegado en los extremos, esta molécula de HLA va a poder presentar al antígeno. Y esto nos abre muchas posibilidades porque no importa cuántos antígenos se produzcan dentro de la célula, eventualmente habrá alguno que pueda pegarse en los dos extremos a cualquiera de nuestras moléculas de HLA. De esta manera podemos vivir con poca variedad de moléculas de HLA y presentar una enorme diversidad de antígenos, porque solo son los extremos los que importan, los que se necesita que se peguen. Los primeros 2 aminoácidos y los últimos 2 aminoácidos son los que necesitamos que se peguen. ¿Y para qué sirve esta presentación? Yo pongo ahí el antígeno, ¿qué es lo que la información que le va a pasar al linfocito? ¿Cuál es el mensaje que le va a pasar? Pues es una ficha de identificación. El linfocito, cuando lea este mensaje, cuando detecte esta molécula, está presentada en el macrófago, se pega, empieza a leerla, lo que va a generar el linfocito es una ficha de identificación. No va a decir, tenemos flagelina, no va a decir, tenemos flagelina de Escherichia coli. Va a decir, tenemos Escherichia coli del tipo B, enterohemorrágica, que entró por alimentos contaminados porque la detecté en el estómago. Va a ser una ficha específica, súper específica, de esta parte del patógeno. La ficha se produce por antígeno. No sabemos a quién pertenece en la globalidad. Nuestra memoria inmunológica va a empezar a juntar estos cachitos y decir, ok, eventualmente tengo una ficha que corresponde a una proteasa, un cachito de proteasa, y aquí a otro cachito de proteasa, y aquí otro cachito de proteasa. Tengo muchas fichas que son pedacitos de proteasa. De proteasa de cualquier persona, de cualquier virus, pero es de proteasa, con una secuencia específica de proteasa. Y además, tengo otras fichas de identificación que son para la proteína spike, para la espícula. Un cachito de espícula por aquí, un cachito de espícula por acá, otro cachito de espícula por acá. La ficha se produce para el antígeno, es específico. ¿Y para qué nos sirve esta ficha? Pues el linfocito lo que va a hacer es pasarle el mensaje, el linfocito T al linfocito B. Le va a pasar esta ficha. El daño, el riesgo, es esta secuencia de proteína, esta línea de aminoácidos. Corresponde a una proteasa, corresponde a una spike, pero es esta línea específica de aminoácidos. Y el linfocito B entonces va a sufrir dos cambios. Por un lado, va a empezar a asimilar, a generar su propia ficha en su propio lenguaje, digámoslo así, y empezar a multiplicarse y a quedarse con la información. Estas células lo que van a hacer es guardar la información y mantenerla, la información, y entrar en un estado que decimos latente o silente o de senescencia. Es decir, guardan la información, la procesan y se quedan quietas. Y se pueden quedar quietas toda la vida. Y esos son lo que llamamos como linfocitos de memoria. Lo que hacen estos linfocitos literalmente es guardar esta información de que estuvimos expuestos a algo. Cuando volvamos a estar expuestos al daño, digamos que estos son los linfocitos que van a tener el recuerdo de ese momento crítico de nuestra vida en el que nos expusimos a una secuencia de spike, y entonces van a responder. ¿Cómo responden? Convirtiéndose en células productoras de anticuerpos. Pero este linfocito que recibe el mensaje, por un lado, se multiplica y se vuelve linfocito B de memoria, y por el otro empieza a producir anticuerpos específicos contra este antígeno, específicos contra este cachito del patógeno. Los primeros que produce son anticuerpos que conocemos como IgM. Ig viene de inmunoglobulina, que es el nombre científico del anticuerpo. M es el tipo de Ig,
el tipo de anticuerpo que se produce. Los primeros son IgMs. Estos son rápidos. Hablamos de que la respuesta inmune adaptativa toma al menos 7 días. Entonces son los primeros que se producen alrededor de los 7 días. Se producen muchos, pero luego se empiezan a dejar de producir. Y lo que pasa es un proceso que conocemos como switch de anticuerpos. El linfocito, digamos que termina de madurar, se sigue multiplicando con esta capacidad de producir anticuerpos, pero va a producir anticuerpos que van a durar mucho más tiempo. Estos anticuerpos son más estables, estos anticuerpos son más duraderos y los conocemos como inmunoglobulinas de tipo G. Y lo que vemos en la línea temporal, aquí abajo tenemos el tiempo, se producen muchos IgMs, pero luego se dejan de producir IgMs, viene el switch de anticuerpos, se empiezan a producir muchos IgGs, se producen, pero estos perduran y pueden durar toda la vida. A veces solo se necesita un estímulo, el primer mensaje, la primera vez que nos exponemos, producimos IgMs, producimos IgGs, a veces se necesita que haya un segundo estímulo, un segundo mensaje, se vuelven a producir IgMs, pero aquí es donde se dispara la producción de IgGs. Eso depende mucho de la enfermedad. ¿Por qué es importante las IgMs y las IgGs para SARS-CoV-2? Porque las pruebas serológicas, hay pruebas que solo miden IgGs, hay pruebas que miden IgMs e IgGs. Y esto nos habla de una temporalidad. Esto nos habla de una cantidad de tiempo que llevamos en la infección. Primero tenemos IgMs, luego tenemos IgGs. Si solo detectáramos IgMs, no estamos en realidad seguros de que la tormenta ya pasó, de que la enfermedad ya se resolvió, de que los anticuerpos ya se produjeron. Porque solamente estamos viendo la primera etapa de la respuesta inmune adaptativa. Pero necesitamos conocer qué pasa después, las IgGs. Si podemos detectar las dos, es bueno. Si la prueba serológica solo detecta IgGs, hablamos de que si es positiva, ya es una respuesta inmune establecida. ¿Y qué son las vacunas? No es más que el entrenamiento artificial de todo este proceso. Lo que hacen las vacunas literalmente es dar el antígeno para que se genere esta ficha de identificación. Lo que hacemos es evitar que tenga que entrar el patógeno al cuerpo para que se pueda generar esta ficha, sino que simplemente se lo ponemos ahí. Y decimos, ok, ahora entrénate, aprende, guarda la memoria, genera células de memoria y genera armas de defensa, genera anticuerpos. Y lo que hacen las vacunas es simplemente esto, hacer artificial un poco el proceso. El tiempo es exactamente el mismo. Va a durar exactamente lo mismo que toma producir anticuerpos IgGs, es lo mismo que tomaría si nos enfermáramos. No aceleramos el proceso, sino que lo hacemos de forma artificial. Evitamos tener que enfermarnos para poder generar estas fichas de identificación, esta memoria inmunológica, estas armas de defensa. Hay muchos tipos de vacunas, de todo tipo. Las vacunas inactivadas, tomamos el patógeno, lo inactivamos con químicos, por ejemplo. Ejemplos de esta vacuna son la tosferina, la rabia o la polio. O podemos tomar el patógeno e inactivarlo. No lo matamos, pero lo inactivamos. Evitamos que pueda generar la enfermedad, pero está completito. Con calor, por ejemplo, lo podemos calentar sin que lleguemos a disgregarlo, sino simplemente calentarlo para inactivarlo, o lo centrifugamos, queda inactivo, no causa la enfermedad, pero tampoco está muerto. Ejemplos, sarampión, rubiola, fiebre amarilla, etc. Hay vacunas que están basadas en las proteínas, generalmente esas son para enfermedades bacterianas. Las bacterias no solamente ellas atacan por ser bacterias, sino que producen cosas, producen toxinas, producen elementos venenosos para el organismo. Y lo que hacemos con las vacunas es generar de forma artificial estas toxinas y es lo que metemos al cuerpo. Y son las vacunas, por ejemplo, de toxoides, como el tétanos o la difteria. Hay vacunas recombinantes, que es decir, tomamos solamente el cachito, el antígeno. Vamos a producir de forma artificial antígenos y eso es lo que vamos a inyectar. No vamos a tomar el virus completo, no vamos a tomar el organismo, la entidad biológica inactivada, sino solamente la partecita que sabemos que puede generar una respuesta de anticuerpos. Ejemplos son estos dos. En el caso del SARS-CoV-2, lo que se está apostando es hacerlo, digamos, más innovador. Hacerlo con vectores virales o hacerlo por ADN o ARN, porque estas vacunas son más fáciles de producir, más rápidas de producir, tienen menos efectos secundarios biológicos, es decir, tenemos menos riesgo de que se produzca la enfermedad porque verdaderamente una partecita que no hay manera
que pueda replicarse ni reinfectarse, pero también son muchos más, necesitan mucho más desarrollo para poder hacerlas. Necesitamos saber muchas más cosas para poder hacerlas. Pero hoy en día para SARS-CoV-2 hay tanto estudios preclínicos o clínicos de, les decía, de vacunas basadas en RNA o en DNA. Son una tecnología mucho más reciente, pero también hay muchos estudios basados en, todas estas son vacunas de proteínas, como esta, tipo hepatitis B. Tomaron una partecita del virus y están usando este agente como antígeno para poder establecer la respuesta. Entonces hay un poco de todo. Hay más de 100 y tantos estudios clínicos de desarrollo en vacunas y de todos tipos. La intención es producir anticuerpos, generar la respuesta de anticuerpos, enviar el antígeno y el antígeno es el que varía. ¿Y para qué nos sirven las vacunas? Además de para protegernos como individuos, para generar una protección colectiva, la famosa inmunidad de rebaño. Inmunidad como tal simplemente significa protección y todos desarrollamos inmunidad después de habernos enfrentado a un daño. Todos, siempre. Lo que varía es la efectividad y la durabilidad de esa protección, pero todo, o sea, inmunidad como tal es simplemente estar protegidos. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es un fenómeno de protección indirecta y colectiva. ¿Por qué indirecta? Porque no es la inmunidad de cada individuo, sino es el efecto que tiene la inmunidad de unos sobre la no inmunidad de otros. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Y colectivo porque necesitas hablar, la inmunidad de rebaño no se entiende si no es en una población, no es un fenómeno individual. Para que exista la inmunidad de rebaño, la inmunidad personal debe de ser eficaz, pero además duradera. Si no, no hay inmunidad de rebaño, no puede haber inmunidad de rebaño. Hay dos maneras de desarrollar inmunidad de rebaño. Por infección natural, que cada quien se infecte y de forma natural tenga esta respuesta de anticuerpos, quede protegido, o bien por la exposición artificial, entrenando a nuestro sistema inmune a través de las vacunas. Cualquiera de las dos vías en una población puede generar inmunidad de rebaño. ¿Y qué es verdaderamente este fenómeno? Aquí tenemos en azulito, ven a personas sanas, no inmunes, no protegidas. En rojo ven personas enfermas. Estamos hablando de un virus o de un agente transmisible. Cuando pocas personas se infectan, la probabilidad, si este agente es contagioso, que todas las personas se infecten es muy alta. Después de cierto momento, cuando tenemos a mucha gente expuesta, la mayoría van a haber estado enfermos o van a estar enfermos. No están inmunizados todavía, solo están enfermos. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de transmisión. De aquellos que se infectaron, van a quedar protegidos. Asumamos entonces que en esta población, no pensemos en esto, no es la continuación de este caso, sino es otra población en la que poca gente está infectada en ese momento y algunos ya lo estuvieron. Los amarillos es gente que ya está inmunizada y que está sana, ya pasó por la enfermedad. Si tenemos poquitos amarillos, poquita gente protegida y que no está enferma en ese momento, digamos que la cantidad de personas que pueden enfermarse gracias a los rojos pues es menos. Vemos aquí que los amarillos subsisten y los rojos pues simplemente por probabilidad, porque hay menos blancos para transmitirlo, pues hay menos enfermos que en el primer caso. Pero ¿qué pasa cuando los amarillos son mayoría? Si una gran cantidad de esta población ya está inmunizada, cuando lleguen los enfermos, pues ya no van a tener a quien transmitirle la infección. Y aquellos que están sanos, por mera estadística, por mera probabilidad de exposición, pues pueden quedar protegidos. Y quedan protegidos de forma indirecta. A esto se refiere la inmunidad de rebaño. Son los amarillos los que disminuyen la probabilidad de los azules de contagiarse. No son los azules los que tienen mejor sistema inmune. No son los azules los que tienen una inmunidad particular. Son los amarillos los que disminuyen la probabilidad de que los azules estén expuestos al daño. Y por lo tanto, tu población en general, cuando lo ves en el resultado global, pues la mayoría está protegida. Los que están inmunizados, ya no se pueden volver a enfermar, y los que no se contagiaron tienen muy poca probabilidad de enfermarse, gracias a los amarillos. ¿Cuánto es suficientes amarillos?
Pues dependiendo la enfermedad, dependiendo qué tan transmisible es, entre el 50 y el 75% de mi población tienen que estar inmunizados para que los azules no estén expuestos, para que los que nunca se han enfermado y no están inmunizados no tengan tanto riesgo de contagiarse. Se necesita entre el 50 y el 75%. Una inmunidad de rebaño efectiva, eficaz, después arriba del 75%. Menos de eso no es inmunidad de rebaño. Menos de eso no es protección colectiva. ¿Y cuál es el problema con la pandemia actual? Los casos de México, y esta fue de ayer, los casos de México no representan ni el 1% de la población de México. Y en el mundo, en general, hay países que han estimado que la población, sobre todo los países europeos y asiáticos que están un poco ya saliendo de confinamiento, un poco ya haciendo más o menos el recuento de daños, no se estima que más del 10% de su población se haya infectado. No estamos, o sea, estamos entre estos dos escenarios. Estamos enormemente lejos de que a través de un mecanismo natural se pueda establecer inmunidad de rebaño. Y como tampoco tenemos vacuna, estamos enormemente lejos de poder generar esta inmunidad de rebaño de manera artificial. Por eso es bien importante que controlemos esto, porque estamos más o menos en este escenario, entre estos dos. Los amarillos no son suficientes. Así que los azules siguen expuestos, muy expuestos a todo. Por vía natural o por manera artificial no tenemos todavía suficiente inmunidad, no hay suficientes amarillos. Me súper pasé del tiempo, pero está bien, no importa. Es algo importante que necesitaba contarles. Entonces, ahora sí, preguntas, todas las que quieran. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas es o todo quedó muy claro o no me entendieron nada. Gracias, Thalía. La verdad es que me aclaras ahí como muchas dudas. Bueno, Tengo una duda y que yo creo que va a ser súper básica, pero bueno, a ver si no recibo los jitomatazos. Para eso es esta sesión, para eso son estas pláticas. Entonces, estos anticuerpos creados en laboratorio, pues es lo mismo que una vacuna. Estos, pues sí, los que están creando de manera artificial. ¿O cuál es la diferencia? La diferencia es que la vacuna, tú metes el antígeno y haces que tu cuerpo produzca los anticuerpos. Imitas el proceso natural. O sea, entrenas a tus células y tu organismo solito va a estar produciendo de forma constante esos anticuerpos. Si tú metes el anticuerpo, solo metes el arma, nada más. No vas a meter la información para que tu cuerpo genere anticuerpos. Le estás dando ya el arma. Y no se puede generar, no funciona en retroingeniería. Si tenemos anticuerpos, no podemos saber de qué antígeno viene. Nuestro organismo no es capaz de hacer este proceso reverso. Si nos das anticuerpos, los anticuerpos simplemente van a estar circulando en el cuerpo, esperando a poder detectar el antígeno contra el que fueron desarrollados de manera sintética, pero nada más. Si se acaban esos anticuerpos en el cuerpo, se acabó la respuesta. Si metemos el antígeno, que es lo que pasa en una vacuna, es tu organismo el que está produciendo esas armas. Ok, y por eso es más sencillo en cuanto a la investigación generar anticuerpos artificiales que la vacuna. Claro, claro. Porque lo que necesitamos es evaluar el microorganismo, evaluar el virus, determinar una partecita, literalmente es por prueba y error, saber qué parte genera más anticuerpos en cultivo. Ya tengo los cultivos, entonces ya conozco el proceso que puedo hacer escalable, que puedo industrializar para generar muchos anticuerpos. Y eso es fácil. Pero la investigación de una vacuna tiene más que ver con qué parte del virus va a producir de forma natural una respuesta potente de anticuerpos, una respuesta duradera de anticuerpos, y que además al meterlo al organismo no tenga efectos secundarios. Entonces hay muchos más factores a controlar en el desarrollo de una vacuna que en la síntesis de un anticuerpo. Además de que los anticuerpos se pueden hacer de manera completamente sintética, literalmente las partecitas del anticuerpo las pegas de manera artificial
y lo único que haces es asegurarte de que literalmente los anticuerpos son como una Y. Entonces, el antígeno lo reconocen y se pega aquí. Y lo único que haces es asegurarte que esta parte de aquí y esta parte de acá del anticuerpo tengan una parte en el virus de una manera natural a la que puedan pegarse. No importa cuál sea. Tú ves la secuencia entera del virus y si hay una partecita a la que este anticuerpo pueda pegarse, ya la hiciste. No te interesa mucho saber a qué pertenece, cómo se puede producir, cuánto tiempo va a durar, porque lo que necesitas es que se pegue. Y si lo haces artificialmente, esa es la manera muy rápida de hacerlo. Solo asegurarte que tenga algún lugar donde pegarse. Está la parte, si no quieres armar como rompecabezas, no quieres armar tu anticuerpo, está lo que te mencionaba hace rato, tomas a prueba y error pedacitos del virus y ves cuál desarrolla anticuerpos y luego ya haces industrial este proceso. Pero digamos que las estrategias que tienes para generar anticuerpos son más fáciles o manejables que las que tienes para generar antígenos que puedas utilizar en vacunas. Dígame, Humberto. Entonces, lo que hace como la línea entre que todavía no esté lista una vacuna es que justamente se tiene que desarrollar como una fórmula exacta de anticuerpos para poder detener el virus en su totalidad. O sea, ¿es lo que se espera, que en un 100% esté bloqueado el virus? ¿O podría...? Tenemos que determinar qué parte del virus es altamente inmunogénica. El término inmunogénico significa que es un antígeno que desata una respuesta inmune súper potente, súper efectiva y súper duradera. Entonces, no sabemos qué parte del virus exactamente es extremadamente inmunogénica. Lo que tenemos que saber con una vacuna es a qué parte es la que tenemos que utilizar para que esta respuesta de anticuerpos vaya a ser eficaz una vez que lo metamos en el organismo. Conocemos la secuencia de todas las proteínas del virus, más o menos, y el apuntarle o el apostarle al hacer vacunas para SARS-CoV-2 de ARN o de ADN es porque los ácidos nucleicos, la información genética es altamente inmunogénica en general. Pero tenemos que saber si podemos meter todo el ADN, el ARN en este caso del virus, si es estable, porque jugar con las partecitas del virus tampoco es tan fácil. O sea, en laboratorio estas partecitas son altamente lábiles, son muy sensibles. Entonces necesitamos un proceso, identificar la parte del virus y luego un proceso que nos permita mantener esta parte del virus estable y luego encontrar cómo meterlo al organismo. No podemos solo inyectar ADN en líquido en una vacuna. Cuando el cuerpo detecta ADN, lo que va a hacer es ir al sitio de la inyección, porque la inyección finalmente es daño, la aguja rompe la piel, va a ir al sitio del daño y va a tratar de eliminar ese ADN y el ADN jamás llegó a estar en contacto con los linfocitos B. Entonces necesitamos una manera no solamente de identificar qué parte del virus funciona, de hacerlo estable, sino además de saber cómo podemos hacer que haya toda esta interacción, todo este proceso de manera natural para producir anticuerpos. Son muchas etapas, muchas partes de la respuesta inmune que necesitamos todavía conocer para poder desarrollar una vacuna. La parte biológica y la parte tecnológica. Miriam. También entonces me imagino que de esto depende cuánto tiempo dura la vacuna, porque hay vacunas que tienen como duración más larga y otras que tienen que estar como replicando de manera constante. Ahí son dos factores los que afectan los boostings o la cantidad de inyecciones que necesitamos para una vacuna. Hay dos factores. La más simple se entiende con la vacuna de la influenza, por ejemplo, que es el proceso es perfecto. En nuestro organismo la producción de anticuerpos está ok. El problema es que el virus que nos infecta en 2020 no es el mismo que nos infectó en 2019. Por lo tanto, los anticuerpos generados contra todos los antígenos del virus del 2019, pues ya no son eficaces porque no es el mismo virus del 2020. Entonces, eso es por parte del virus. La otra es, ¿se acuerdan que les pasé una gráfica, tal vez muy rápido? Producción de IgMs e IgGs. Generales IgMs y luego IgGs. A veces se necesitan dos estímulos. El mensaje pasa, pero la cantidad de mensajes no es suficiente. Y entonces estos IgGs, aunque duran más, no duran tanto. Y entonces ahí necesitamos un boosting, un refuerzo, una segunda vacunación. Y esa segunda vacunación
el organismo la interpreta como, ok, esto ya lo conocía, ya hice una respuesta contra esto, si regreso es porque no fue eficaz la respuesta que generé, entonces genero más. Y esta segunda inyección genera anticuerpos mucho más largos, que duran mucho más tiempo. Pero además no todos los anticuerpos se unen con la misma efectividad a su antígeno. Se unen de manera específica, pero no siempre con la misma fuerza. Hay anticuerpos que se van a unir un poquito más fuerte al antígeno que otros. Cuando se unen muy fuerte, entonces el anticuerpo decimos que es neutralizante. Neutraliza el virus, literalmente. El anticuerpo es suficiente para evitar que se establezca una nueva infección, en el caso de una inmunidad natural, o que se establezca siquiera la infección en el caso de la vacuna. Si no son neutralizantes, significa que la respuesta inmune adaptativa se generó, los anticuerpos están ahí, pero aunque detecten el antígeno, pues se van a separar. Detectan el antígeno, se van a separar, y entonces, pues eventualmente los antígenos siguen dando vueltas, la respuesta inmune sigue ahí, y la infección puede establecerse porque no son suficientemente capaces de neutralizar estos anticuerpos. Y eso también necesitamos saber. Hoy en día, para SARS-CoV-2, no tenemos la certeza de que los anticuerpos que producimos son neutralizantes y no sabemos cuánto tiempo duran, porque tenemos apenas 4 o 5 meses con la infección pandémica. Entonces, obviamente se han seguido a personas que se enfermaron en diciembre, por ejemplo, 31 de diciembre, que fue cuando se declara el brote. Y hasta el momento tienen anticuerpos. Todavía no definimos si son altamente neutralizantes, si se generaron a partir de un antígeno altamente inmunogénico, si solamente van a durar 4 o 5 meses. No sabemos si el virus va a ser el mismo del SARS-CoV-2 del 2019, a finales del 2020 va a ser igual, el 2021 va a ser el mismo. Entonces, por eso no sabemos muchas cosas todavía de la inmunidad de SARS-CoV-2, de los dos lados, del virus y del anticuerpo. Alonso. Hola. Hola. ¿Qué onda, Natalia? Una pregunta. Hablabas que cuando estabas hablando del tema de la inmunidad de rebaño, que después de una exposición a un patógeno siempre existe una inmunidad, pero la gran pregunta es ¿cuánto dura esa inmunidad? Sí. ¿De qué depende que la inmunidad tome más tiempo o que sea más corta? ¿Cuáles son esos factores que van a determinar que la inmunidad, como dices, dure 4 o 5 meses o sea solo de un tiempo mucho más corto? ¿Es de los anticuerpos mismos? Depende de la potencia del antígeno para desatar esta respuesta de producción de anticuerpos, y depende del anticuerpo, de la capacidad de unión que tenga a su antígeno, de los dos lados. Qué tanto va a durar los anticuerpos, y depende también de las células productoras de anticuerpos. También los linfocitos B, los que son células productoras de anticuerpos, duran muchos años, eventualmente se agotan. Uh-huh. Y las células de memoria se quedan guardadas. Esas están en los ganglios linfáticos, las anginas, las famosas anginas, son ganglios linfáticos. Ahí se guardan las células de memoria y ahí están guardadas. Cuando se acaban las células que producen anticuerpos en el cuerpo, las células que están en nuestros ganglios no salen, a menos que haya un estímulo, que haya un daño, que vuelva a entrar, estemos expuestos al patógeno, o que vuelva a entrar el patógeno, y entonces ahí se reactivan y se vuelven a producir anticuerpos. Pero puede ser entonces que las células que produzcan anticuerpos de manera constante, pues se acaben a lo largo de 6 meses, o se acaben a lo largo de 5 años, o se acaben a lo largo de 15 años. No necesitamos un refuerzo hasta entonces. Pero depende de las células, del anticuerpo y de la fuerza del antígeno. Ok. Y segunda pregunta, rapidísima. Se ha hablado mucho y en notas, en información, en la prensa, que hay maneras de reforzar nuestro sistema inmune y generar anticuerpos. Y se habla mucho también de que al estar en confinamiento, al estar en casa, se debilita nuestro sistema inmune, se debilitan nuestros anticuerpos. Entonces pareciera como que pues una paradoja que es mejor salir y ejercitarse, hacer ejercicio, tomar el sol, tomar el aire,
o quedarse en casa. ¿Hasta dónde está ese equilibrio? O si de plano no es cierto que haya ciertas cosas que nosotros podamos hacer para reforzar nuestro sistema inmune. Es completamente cierto que nuestros hábitos higiénico-alimenticios, les llamamos, tienen toda la repercusión del mundo en nuestro sistema inmunológico. El estar bien alimentados permite que nuestro cuerpo tenga suficientes factores para mantener la producción de células del sistema inmune, la producción de citocinas y la efectividad de la respuesta. Dependemos de los nutrientes que hay en el organismo para que las células del sistema inmune respondan. El hacer ejercicio genera una cantidad de hormonas que permite regular de manera efectiva nuestro sistema inmune, tanto permitir que se active como regularlo cuando se activa. Acuérdense que no solamente es responder bien, sino saber cuándo parar la respuesta. Entonces, las hormonas y los nutrientes son de lo que depende tanto a tener una respuesta efectiva como saber controlarla. Y el ejercicio es una de las actividades que más rápido genera estas hormonas que necesitamos. El sol nos permite metabolizar vitamina D, y la vitamina D es precursor, es decir, es un elemento que se necesita para poder producir muchas citocinas. Entonces, metabolizamos buena vitamina D, tomamos el sol, tenemos capacidad para producir citocinas de manera efectiva y de manera suficiente cuando haya que responder cuando el sistema inmune tenga que responder. ¿Qué pasa cuando no tenemos actividad física, cuando tenemos depresión, cuando tenemos ansiedad? El estrés, en general, lo que hace es acelerar el proceso de envejecimiento de nuestras células, de todas las células de nuestro organismo, incluidas las del sistema inmune. Al hacer nuestro sistema inmune más viejito, más rápido, ya no somos tan eficaces para responder, ya no somos tan eficaces para regular. Entonces, cuando estemos expuestos, pues la respuesta ya no va a ser como debería ser. Entonces, efectivamente, nuestros hábitos alimenticios y deportivos, nuestra salud mental, incide en nuestra respuesta inmune porque están ligados tanto a la manera en la que producimos todos los mediadores y en la manera en la que mantenemos nuestra estabilidad celular. Digo, termino con esto, se me hace un tema bien fuerte porque creo que se ha hablado muy poco de cómo la ansiedad o la depresión te pueden hacer pues mucho más propenso a enfermarte. ¿Claro? Sí, es cierto. Nuestra salud mental pocas veces la relacionamos con nuestro sistema en general y con nuestro sistema de defensas, y la realidad es que el estrés no es mental nada más, es estrés celular. De todos los sistemas de nuestro cuerpo, todos se ven afectados por la ansiedad. Gracias. ¿Hay qué? Janine. Yo tengo una más. No, si quieres tú, Humberto. Sobre la proteína Spike, que justo lo que había leído y lo que me habían comentado era que la proteína Spike es justamente esta que le da forma de corona a los coronavirus, y que por lo que entiendo es que es la parte que conecta justamente al virus con la respuesta inmune, bueno, la que genera como esa conexión. Justamente se le apuesta mucho a eso porque logrando bloquear ese modo de conexión podría ayudarse a que el virus no se introduzca en las células. Pero en el proceso de generación de anticuerpos, ¿es bueno o es malo? Hemos visto que es una de las proteínas más inmunogénicas, dado que es una proteína que varía poquito, o sea que entre virus muta poco, está modificada poquito. Estas son las proteínas a las que podemos utilizar para desatar una respuesta de anticuerpos, porque sabemos que los anticuerpos que se van a generar al menos van a ser efectivos contra la misma proteína un largo tiempo. Se ha visto en estudios de laboratorio que además la respuesta inmune que genera es potente. No podemos saber si es duradera, pero al menos es potente, o sea, es altamente inmunogénica. En el caso de producción de anticuerpos, es de las proteínas a las que más se le apuestan en el SARS-CoV-2. Justo por eso. Janine. Hola, Talia. Muchas gracias por esta nueva exposición. En mi caso sí me quedó bastante más
aterrizado más claro cómo es que funciona todo este proceso. Tengo dos preguntas. En el caso de la nota de vacuna contra la tuberculosis, para poder apoyar al nuevo coronavirus, hay una parte en uno de los papers, creo que sí era paper o preprint, que leí, que está en la nota, donde explican qué es lo que provoca la vacuna, o sea, que mencionan que la vacuna contra la tuberculosis, lo que hace es desatar una serie de cambios a nivel epigenético. Y eso quiere decir que son cambios que se expresan eso es lo que entendí, se expresan a nivel genético, pero no modifican el ADN de un tipo de células llamadas monocitos, que tengo entendido que estas células, a su vez, como que se van como madurando en otro tipo de células, ¿no? Inmunes. Entonces, bueno, la primera pregunta es si crees que esto es necesario contarlo en la nota. Totalmente. Porque esa es la manera en la que una vacuna que no está dirigida contra SARS-CoV-2 puede funcionar contra SARS-CoV-2. Ahí tienes toda la clave. Porque estamos hablando de que una vacuna que está dirigida contra tuberculosis va a generar anticuerpos contra tuberculosis y nada más. Y la bacteria de tuberculosis, el bacilo de tuberculosis y el SARS-CoV-2 no tienen absolutamente nada que ver con una bacteria, un virus, y no son primos. No tienen nada que ver. ¿Cómo es que una vacuna contra la tuberculosis puede ayudarnos para SARS-CoV-2? Es justo porque el proceso de producción de anticuerpos no va a ser solamente no va a afectar solo esta vía, sino que van a haber muchos cambios. Los monocitos, te los presento y son macrófagos bebés. Antes de que un macrófago sea macrófago, se llama monocito. Antes de que una célula dendrítica sea célula dendrítica, se llama monocito. Depende de diferentes factores de crecimiento. El monocito se hace célula dendrítica o se hace macrófago. Digamos que es un macrófago o una célula dendrítica bebé. Si cambias las células del sistema inmune a nivel epigenético, obviamente la funcionalidad y el comportamiento de esta célula, cuando tenga que enfrentarse a cualquier otro factor de riesgo, es diferente. Además, en el caso de la vacuna de BCG, no solamente induce una respuesta de anticuerpos, la vacuna de BCG induce cambios en los monocitos que los hace más propensos a producir una citocina que se llama interleucina 1 beta. La interleucina 1 beta es producida en cantidades masivas por los macrófagos como una respuesta intensa, eficaz y efectiva contra virus. Respuesta inmune innata contra virus. Y es gracias a la vacuna BCG que no solamente afecta, o sea, no solamente va a tener una repercusión, producir anticuerpos contra el BCG, contra la tuberculosis, sino que además va a generar estos cambios en los macrófagos bebés y cuando el macrófago se tenga que activar, va a producir en cantidad importante interleucina 1 beta, que es súper necesaria para la respuesta contra virus. Entonces, tienes que hablarlo. Justo esa es la parte central de tu nota. Debe de ser la parte central de tu nota, porque así es como explicamos que una vacuna que no está dirigida contra SARS-CoV-2 pueda tener una implicación para ayudar a la COVID-19. Que si no, no tiene ningún sentido. Si los anticuerpos que se van a generar son contra la tuberculosis, ¿cuál es la relación entonces con el virus? Y era justo parte de la segunda pregunta que te quería hacer. O sea, como experta, ya nos platicabas que uno de los objetivos del sistema inmune adaptativo es producir un tipo de anticuerpos específico que va a tener, bueno, y además con estas fichas de reconocimiento de los patógenos, estos anticuerpos específicos pues van a ser justo para atacar el SARS-CoV-2. Entonces, no, si estás vacunando contra BCG, estás vacunando contra tuberculosis, los anticuerpos van a ser exclusivamente contra tuberculosis. En el caso de la protección de la vacuna BCG para SARS-CoV-2, no estamos hablando de una respuesta de anticuerpos. No estamos buscando que se produzcan anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Estamos buscando que exista esta respuesta secundaria que va a ayudar a combatir el SARS-CoV-2, pero no va a ser por anticuerpos. Si yo vacuno contra tuberculosis, mis anticuerpos van a ser contra tuberculosis. No hay de otra. Pero nos hemos dado cuenta que durante este proceso hay esta modificación secundaria
al ladito, que modifica los monocitos, que después se van a convertir en macrófagos y que eventualmente van a permitir una respuesta favorable para combatir el SARS-CoV-2, pero no es a nivel de anticuerpos. No vas a encontrar anticuerpos contra SARS-CoV-2 si solamente estás vacunando contra BCG. Pero, por ejemplo, en tu opinión, como experta y científica en estos temas, ¿no crees que sería más, ¿cómo decirlo? Como más eficaz para la comunidad científica que explorara nada más una vacuna específica para el coronavirus, a que estén estudiando, tomando tanto tiempo y recursos en ver otras vacunas como esta de la tuberculosis, que pueda tener algún tipo de, pues sí, de ayuda en nuestro sistema inmunológico, pero que a final de cuentas pues no va a terminar de resolver bien? A nivel conceptual, sí. A nivel conceptual no tienes por qué estar explorando una vacuna que no es para SARS-CoV-2, que es una vía aleatoria. A nivel práctico, tecnológico y social, no tienes que estar inventando una vacuna para BCG. La vacuna BCG ya existe. La vacuna BCG se aplica desde antes de 1982. Hay poblaciones completas, generaciones completas de gente que ya está vacunada contra BCG, lo cual significa que no tienes que investigar cómo generar esta vacuna. Ya está. Lo que estamos haciendo es investigar si una cosa que ya está aplicada, ya está desarrollada, ya está en el organismo de la gente, los puede ayudar eventualmente para combatir esta nueva enfermedad. Insisto, es una vía secundaria, es una respuesta al ladito, pero no es que se estén concentrando los esfuerzos en ver qué otras vacunas nos van a servir, es que estamos tratando de encontrar una solución con lo que ya se tiene. No tendríamos, si descubrimos que efectivamente la vacuna de BCG da un grado de protección razonable para SARS-CoV-2, no tendríamos que revacunar a la gente, porque hay generaciones enteras que ya están vacunadas contra BCG. Hay muchos sistemas de salud que incluyen la vacuna de tuberculosis en la infancia, a los niños, obligatoria, todos la tienen. En Estados Unidos, por ejemplo, en Italia se dejó de aplicar esta vacuna porque se acabó la tuberculosis circulante en estas poblaciones. Si descubrimos que existe esta vía de protección, ahí sí se revacuna, pero no tenemos que generar una revacunación total y universal. Esa es la cuestión. A nivel conceptual, sí. ¿Para qué focalizarte en una vía secundaria si puedes concentrar esfuerzos en algo? Hay más de 150 estudios clínicos, creo yo, suficiente esfuerzo en una vacuna dirigida contra SARS-CoV-2, pero lo que estamos haciendo en el caso de la BCG y también en la vacuna de la poliomielitis, que es un caso muy similar, es aprovechar algo que ya está, aprovechar una vacuna que ya está extendida, que ya se aplicó, en la que no necesitas generar desarrollo innovador, porque la vacuna ya existe. Solo aprovechamos el conocimiento que estamos pudiendo generar al respecto. Yo tengo una última. Sí. Pues nos mencionaste justamente que entonces la inmune innata da paso a la respuesta inmune adaptativa. Un paso medio que es a través de las células dendríticas, que son lo que permiten que se empiecen a generar los anticuerpos y estemos protegidos de manera duradera. Entonces, lo que hace que algunas personas no puedan estar totalmente protegidas es que si su sistema inmune no está teniendo las respuestas adecuadas, es decir, si es que las condiciones de salud y justamente de envejecimiento y todas estas cosas no permiten que sus respuestas inmunes innatas den la suficiente información para que puedan generar suficientes respuestas inmunes adaptativas. Claro, cuando hay una persona que tiene una enfermedad adicional, significa que tu cuerpo está trabajando en combatirla, o técnicamente eso está haciendo. Ni tu respuesta inmune innata ni tu respuesta inmune adaptativa van a ser eficientes. Tu respuesta inmune innata no va a despegar y no va a mandar el mensaje suficientemente claro a la respuesta inmune adaptativa, y muy probablemente también tu respuesta inmune adaptativa es deficiente. Entonces, aunque le pasaran bien el mensaje, no va a ser suficientemente capaz de producir estos anticuerpos. Un ejemplo, la diabetes. Hemos visto que en la diabetes, aunque es un problema completamente, no es infeccioso, no tiene nada que ver ni con virus, ni con bacterias, ni con nada, en la diabetes hay un estado inflamatorio sistémico, lo que significa que tu sistema inmune todo el tiempo está trabajando. Tu respuesta inmune innata todo el tiempo está funcionando. Esto tiene muchas implicaciones en otros sistemas, no solamente es el sistema de defensas. Vimos que tiene que ver con la coagulación,
tiene que ver con los mensajes de activación. Entonces, hay problemas en muchos otros sistemas porque la respuesta inmune innata no está controlada. Y como no está controlada, pero sí está ocupada en estar inflamando tu cuerpo, cuando llega el virus, no hay suficientes células disponibles que puedan ejecutar una respuesta de defensa contra el virus. Están ocupadas produciendo citocinas y activándose y muriéndose. Entonces, tu respuesta inmune innata ya de entrada no va a ser eficiente porque está ocupada en otra cosa. Y dada la actividad exhaustiva, dado que estás cansando tu sistema inmune por una enfermedad adicional, entonces pues, tu sistema inmune adaptativo tampoco va a funcionar de manera eficaz, porque también está ocupado produciendo anticuerpos contra cosas que no debería de producir anticuerpos. Ejemplo, la diabetes, ejemplo, la hipertensión, ejemplo, muchas otras enfermedades en las que de hecho es o una deficiencia del sistema inmune o una respuesta excesiva, descontrolada, que evita que puedan responder ante el virus. Ambas, tanto la innata como la adaptativa. Gracias. ¿Qué? David. Sí. Yo tengo dos dudas. Si quieres, vamos una por una. No. Se ha mencionado sobre, bueno, dijiste lo de que el virus del 2019 no va a ser el mismo del 20 debido a la variación que tiene. Puede que, pero bueno, se ha hablado que su deriva antigénica para escaparse como de la ruta de la vacuna no sea tan fuerte. En tu opinión como inmunóloga, ¿me podrías decir cuál es tu parecer? Porque pues se habla de que no puede ser tan fuerte, pero existe la posibilidad de que se escape la vacuna. Existe, sí. Simplemente porque la manera en la que hablábamos de dos mecanismos en los que una vacuna puede fallar, el lado de los anticuerpos, del proceso mismo, y el lado del virus. Si el virus muta mucho y muy rápido, la vacuna deja de ser eficiente al cabo de un año en el caso de las enfermedades que llamamos estacionales. Primero, se espera que SARS-CoV-2 circule un poco como la influenza, que se defina un poquito el periodo del año en el que pueda circular y en el que va a circular en los años venideros. Primero es asumir que el virus va a circular. Sí. Ya hay un corto tiempo sé que hay un corto tiempo sobre el desplazamiento de la enfermedad, pero ya hay como trabajos que hayan publicado este comportamiento que sea como estacional. No, lo que se ha visto sí tiene una variabilidad y una dependencia una correlación en algunas poblaciones con las temperaturas. Cuando hay variación ambiental, se ha visto que que hay menos casos o menos incidencia de casos en ambientes con temperaturas más bajas, pero no necesariamente invernales, solo más bajas que en otros. Pero no se ha definido todavía una temporalidad en el año en la que podría aparecer como en la influenza. Pero se espera, dado que es una enfermedad respiratoria y dado que es un coronavirus, y además todos hemos convivido con coronavirus. La gripa del invierno, en la gran mayoría de los casos, ha sido por coronavirus. Entonces esperamos que se comporte un poco de la misma forma. Si se vuelve estacional, entonces la cuestión es ver si la vacuna, digámoslo así, de un año para otro va a ser efectiva. Y lo que se ha visto es que a diferencia de la influenza, los coronavirus, en general, los coronavirus mutan mucho menos y mucho más despacio. Y esto tiene que ver con que los coronavirus son los virus que tienen el genoma más grande de todos los virus que conocemos que generan infecciones. Al ser un virus mucho más grande, teóricamente debería de haber más espacios para mutar. Pero, a diferencia de todos los otros virus conocidos que son patogénicos para el humano, los coronavirus tienen una proteína que cuando se generan mutaciones es capaz de corregirlos. Y es el único virus que tiene este mecanismo de corrección. Al tener este mecanismo de corrección, lo que permite es que el genoma sea mucho más estable, que las mutaciones sean mucho menos transmisibles y por lo tanto que la deriva genética a nivel poblacional sea mucho menor que para otros virus en general, comparándolo un poco con la enfermedad estacional de la influenza, que la influenza no tiene mecanismos de reparación, así que muta y mutó y cambia, y muta muy rápido y muta muchas veces. Por eso la vacuna tiene que ser diferente cada año. Y en los coronavirus no. Los coronavirus tenemos que la tasa de mutación es poca, pero además tiene un mecanismo de reparación de mutaciones. Entonces, esperaríamos que la vacuna que se pueda desarrollar
al menos genere inmunidad por 3 años, que es un poco lo que se vio con los prospectos de vacunas para el SARS, que genera una inmunidad al menos de 3 años. Ok. Y la segunda es, hablaste de que también el otro trabajo en el que se está haciendo es con vectores virales que contengan el código genético. Yo he visto ejemplos con adenovirus, pero ¿tienes algún ejemplo de algún otro vehículo que se está Están usando utilizando? adenovirus. Para coronavirus están usando adenovirus para hacerlo. De manera general, las vacunas con vectores virales usan o adenovirus o citomegalovirus. Pero el citomegalovirus puede generar una respuesta inmune independiente porque es algo que sí conocemos, a lo que sí tenemos generalmente exposición, que sí estamos infectados. En el caso del adenovirus es más fácil manipularlo a nivel tecnológico. Para SARS-CoV-2, sobre todo se usa adeno. Muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. Chicos, pues muchas gracias por las preguntas, gracias por la atención. Espero que haya sido útil, que les sea útil para las notas que vengan y pues cualquier cosa ya saben cómo contactarme en mensajito o correo. ¿Okay? Gracias, Talia. Gracias, Talia. Pasaste un montón de tu hora Sí, que ibas a sí, lo sé. Yo lo sé, ahorita salgo corriendo. Te lo agradecemos un montón. Gracias. Aprendemos muchísimo con estas sesiones, la verdad. Y ojalá que nos sirvan para las notas Esperemos que sí. de manera más efectiva. Vale, pues entonces cerramos, chicos. Muchas gracias. Y de todas formas les mandamos el videíto o lo ponemos en YouTube, ¿vale? Para todos los detalles que se nos hayan escapado. Muchas gracias. Gracias, Talia. Gracias a Sobre todo. Gente.